Vergil Ortiz hace su regreso, pero no va a ser en las 154 libras. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Caribe Boxing, desde la isla para el mundo dice, aquí se habla de boxeo. Bienvenido a Caribe Boxing, donde se habla de boxeo sin miedo. El regreso de Vergil Ortiz, al menos eso dejó ver la revista The Ring. Pero lo más interesante de este regreso es que se rumora que sea en las 160 libras. Hay que recordar que Ortiz viene de una disputa legal con su promotor Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions, luego de que tuvo unos problemas cuando estaba negociando una posible pelea contra Jaron Boots Ennis. Entraron en una disputa legal y eso detuvo un poco la carrera de Ortiz, pues hace anuncio de su regreso y se rumora que sean las 160 libras. Ortiz tiene récord de 24 victorias, 0 derrotas y 22 por nocaut. Ortiz ha peleado en 140 libras, 147 y 154 y no ha llegado a hacerse campeón mundial. Actualmente es el campeón interino de la CMB de las 154 libras y ahora se rumora de que su regreso sea en las 160 libras. Es un peso que no hay una estrella contundente, pero hay una variedad de buenos peleadores. ¿Ok? Hay que mencionar que también sube a las 160 libras, dado a su última pelea, que fue contra Errol Spence, es Tim Tszyu. Tim Tszyu tiene un récord de 28 victorias, 3 derrotas, 18 de sus victorias por nocaut. Luego de su victoria contra Errol Spence, anuncia que estará haciendo campaña en las 160 libras y también está el regreso de los Charlos. También en ese peso está Joely Hernández. Este muchacho tiene un potencial terrible, el cubano Joely Hernández, que tiene récord de 10 victorias, 0 derrotas, 9 de ellas por nocaut. Este chamaco tiene un futuro inmenso, es rápido, pegador, combina bien. Hay que subirle un poco el nivel, pero el chamaco tiene todas las habilidades para hacerse campeón mundial. Es un excelente peleador. También está el caballo Bronco, el Bronco Adames, que tiene récord también de 25 victorias, 1 derrota, 1 empate y 18 de ellas por nocaut. Es el campeón de la CMB. El caballo Bronco es muy bueno, es un peleador excelente. Tiene un empate, vamos a decir, porque realmente está como empate, pero tiene un empate con sabor a victoria contra el campeón de las 168 libras, Hamzat Shiraz, que muchos, yo creo que las masas, la mayoría lo vimos ganarle a Hamzat Shiraz y la dieron empate. Y por mencionar también un nombre en la lista, también tenemos a Erislandy Lara, que es el campeón de la AMB. Ya todo el mundo conoce a Erislandy Lara. El cubano es un veterano con récord de 32 victorias, 3 derrotas, 3 empates, 19 de ellas por nocaut. Es un excelente boxeador, campeón actual de la AMB. Y también tenemos el posible regreso de Sander Saya, luego de su derrota ante Jaron Boots Ennis, donde perdió ambos títulos de la OMB y de la AMB en las 154 libras. No es un rumor de que este muchacho, Sander Sayas, ha tenido problemas para dar el peso en las 154 libras. Al menos se rumora fuertemente de que su regreso no sorprende a nadie, de que sería en las 160 libras. Esta división hay excelentes peleadores, ¿ok? Y luego, pues, de la partida de Yanibek Alinkanuli hacia las 168 libras, que era el entonces el campeón unificado en el peso. También está el campeón de la OMB, Bentley, y actualmente hay un campeón de la FIP, recientemente fue coronado, no recuerdo el nombre ahora,
Pero sí es una división que ha tomado una estructura muy interesante y aquí se unen Vergil Ortiz, Sandor Saya y Tim Tszyu. ¿Por qué menciono a Tim Tszyu? Muchos dirán, pero Tim Tszyu no es un oponente o un peleador de calidad. Pues quiero mencionarle que Tim Tszyu es un ex campeón mundial de la OMB en las 154 libras y es un peleador que trae muchas masas y mucho más en su país. También Sandor Saya es un ex campeón de las 154 libras unificado y es un peleador que mediáticamente atrae mucho. Y no hay que hablar mucho, también está Vergil Ortiz, que es de descendencia mexicana, son las masas, los mexicanos son gente que apoya mucho a sus boxeadores. Son peleadores que se suman a las 160 libras, que atraen masa y hacen que esa división se torne un poco más interesante. Así que esto hace que torne esa división un poco más interesante porque estuvo, digamos, un poco vacía, un poco hueca la división, más esa división que es una división con un historial boxístico hermoso. ¿Ok? Así que déjame saber en los comentarios qué piensa de este regreso de Vergil Ortiz en las 160 libras. Si te gustan los nombres que se han ido añadiendo las 160 libras y qué tal piensas sobre los actuales campeones de las 160 libras. Recuerden suscribirse, mi gente, eso es bien importante. Denle like, denle a la campanita, que para mí también eso es bien importante. Este es Caribe Boxing, donde se habla de boxeo sin miedo. Nos vemos en la próxima. Caribe Boxing. Desde la isla para el mundo dice, aquí se habla de